Recientemente se ha producido una entrevista muy inquietante, pero extremadamente interesante, con uno de los expertos más autorizados de la escena mundial, el politólogo estadounidense Scott Ritter. En su último discurso ante el juez napolitano, criticó la política de los dirigentes estadounidenses, acusándolos de una confrontación temeraria y peligrosa con Rusia. En opinión de Ritter, está jugando un peligroso juego al borde del desastre y no se da cuenta de que sus temerarias acciones podrían conducir a una catástrofe nuclear mundial. Ritter subrayó que muchos en Occidente subestiman la seriedad de la postura de Rusia, creyendo que nunca utilizará armas nucleares. Sin embargo, considera que tales pensamientos son una ilusión y un engaño peligroso. Tales afirmaciones, en su opinión, demuestran una absoluta incomprensión de la lógica política y militar de Moscú. Putin no va de farol, y el momento de la verdad llegará cuando de repente se apaguen las luces en todo el mundo y Rusia lance sus sistemas de misiles estratégicos, como el Avangard, en respuesta a las provocaciones. En ese momento, será demasiado tarde para discutir si se trataba de un farol o de una amenaza real. Antes de pasar a la entrevista, Ritter señaló que Occidente se acerca paso a paso al punto de no retorno, tras el cual los acontecimientos comenzarán a desarrollarse a una velocidad aterradora. Además, está convencido de que las autoridades estadounidenses se encuentran en una peligrosa ilusión de impunidad. Al fin y al cabo, toda acción contra Rusia se basa en una idea clave. Moscú considera este conflicto como existencial, como una lucha por su supervivencia, y por tanto ninguna medida se considerará excesiva. Ritter afirma que, poco antes del discurso de Putin sobre los misiles de largo alcance, el primer ministro británico viajó a Washington con una maleta roja que contenía una lista de objetivos para los ataques. Sin embargo, Putin lo dejó claro: inténtalo, será la guerra. Como resultado, Occidente tuvo que dar marcha atrás. Según Ritter, Putin no se quedaría sin respuesta. Ritter recuerda cómo empezó el conflicto en el año 22. En aquel momento, muchas cosas parecían increíbles, sobre todo después de las conversaciones entre Putin y un dirigente occidental en Suiza. Muchos políticos occidentales se convencieron de que Rusia no se atrevería a enfrentarse. Sin embargo, Moscú dejó claro que para ella la cuestión era existencial, una cuestión de vida o muerte, de defensa de sus intereses en la escena mundial. Y ahora la situación se repite. Rusia está ajustando su doctrina nuclear, haciéndola más flexible en respuesta a las acciones occidentales. Esto significa que nadie puede estar seguro de que las armas nucleares no serán la próxima fase del conflicto. Además, según Ritter, el presidente Putin ha hablado recientemente con claridad sobre los misiles de largo alcance. Dijo: el peligro es que haya personas, Antony Blinken entre ellas, así como miembros del gobierno británico y de la OTAN, que piensen que los rusos van de farol, que estas líneas rojas no significan nada, que Rusia no va en serio. Sin embargo, Putin advirtió: si utilizan estos misiles, sabemos cómo hacerlo. No querréis saber cómo lo hacemos porque los rusos han capturado misiles enteros, han desmontado las cabezas nucleares y están viendo el sistema de encriptación GPS utilizado para el guiado. Es un sistema estadounidense. Putin dijo que los rusos saben cómo funciona el sistema y que los datos proceden de Estados Unidos, del Centro de Planificación de Objetivos de la OTAN en Ramstein. Comprenden que, para atacar a Rusia, Estados Unidos no solo debe aprobar el objetivo, sino también planificarlo, reunir todos los componentes necesarios y cargarlos en el sistema. Putin declaró: lo sabemos. Si lo hacéis, nos atacaréis y participaréis directamente en el conflicto. Sin embargo, muchos sostienen que va de farol. El embajador ruso ante la ONU, en una reunión del Consejo de Seguridad, dijo sin rodeos: si lo hace, será una declaración de guerra. Anatoly Antonov confirmó el viernes: atacaremos no solo objetivos de la OTAN, sino también de Estados Unidos. Se quemarán las manos. Sin embargo, los políticos continuaron sus maniobras, con Starmer volando a Washington y Blinken visitando la capital de un país. Estaban listos para la acción, pero entonces llegó una llamada a través de los canales entre bastidores. ¿Los rusos dejaron claro lo que iba a ocurrir?
hasta los posibles objetivos y sistemas de armamento que se utilizarían. Más tarde, el autopromocionado abuelo se enfureció cuando Starmer se enfrentó a él. Le dijeron que se había echado atrás delante de Putin. Su respuesta: no tengo negocios con Putin. Pero el hecho es que Putin le puso en una situación difícil, al estar dispuesto a dar su visto bueno a esta decisión. Recuerden la semana pasada cuando Lloyd Austin, en la reunión de Bernstein, le dijo al presidente de un famoso país: no puede hacer eso, porque el Pentágono entiende las consecuencias. Saben que atacar a Rusia significa implicar a los estadounidenses. Tal vez sea porque confían en la palabra de Rusia cuando habla de las posibles consecuencias. Sin embargo, Blinken y el abuelo autopropulsado continuaron sus maniobras, convirtiendo esto en una cuestión política. Antes de pasar a la segunda parte del discurso de Erite, merece la pena señalar los sorprendentes hechos que menciona, especialmente en el contexto de la visita británica a Washington. Si Starmer llegó efectivamente allí con una lista de objetivos en territorio ruso, y se echaron atrás tras las declaraciones de Putin y Nevenzi en la ONU. Esto sugiere que las amenazas de Putin se están tomando en serio en Occidente. Esto desmiente el mito de que Rusia es un actor débil incapaz de defender sus intereses nacionales. Por lo tanto, si se siguen utilizando misiles de largo alcance, solo Dios sabe lo que podría ocurrir, dado que Rusia lleva mucho tiempo poniendo sus fuerzas nucleares en alerta. Una vez dada la orden, se acabó. Al mismo tiempo, uno se sorprende del deseo de los países occidentales de seguir subiendo la escalera de la escalada con la esperanza de preservar su hegemonía. Ni siquiera piensan que todo arda en llamas, pero lucharemos hasta el final, aunque para ello tengamos que destruir el mundo entero. ¡Qué temeridad y qué irresponsabilidad! En este contexto, la política de información de los dirigentes rusos desempeña un importante papel estratégico, especialmente en la lucha por los votos y la lealtad en el sur global. Con el telón de fondo de las numerosas declaraciones de los representantes del campo occidental de que contribuyeron a la ruptura de los acuerdos de paz de Estambul. La actual escalada con el uso de misiles de largo alcance no hace sino aumentar la simpatía por Rusia y alejar a Estados Unidos y al occidente colectivo de su objetivo primordial de mantenerla hegemonía y el liderazgo mundial. ¿Quién querría seguir a quienes imponen sanciones y no rehúyen la escalada nuclear contra una potencia nuclear? Y mucho menos países menos poderosos que no tienen capacidad para defenderse como Rusia. Simplemente serían barridos y ahí se acabaría todo. Esta es la razón por la que los esfuerzos de Rusia dentro del BRICS para ampliar su lista de miembros y crear instituciones financieras internacionales alternativas que sustituyan a las actuales, controladas por Occidente, es uno de los principales golpes a la hegemonía de los camaradas conocidos. Rusia no está reaccionando bruscamente a las numerosas provocaciones, porque cualquier reacción exagerada, con los medios de comunicación mundiales controlados por Occidente, podría presentarse de tal manera que muchos países del sur global le darían la espalda. Y eso significaría el fracaso de toda la estrategia rusa. Ahora, amigos, escuchad lo que dice Raite a continuación. Cito: si recuerdan el debate, la pregunta de Avecenus a ambos candidatos fue: ¿quiere usted que un país conocido gane en este conflicto? Es el mismo argumento que utilizó Tony Blinken. Queremos que gane un país conocido y solo pueden ganar si pueden nivelar el campo de juego golpeando profundamente en territorio ruso. Rusia respondió diciendo que destruiría al país conocido no con armas nucleares, sino con Avangard, una ojiva hipersónica que, al impactar contra el suelo, equivale en potencia a kilotones de explosivos, incluso más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima o Nagasaki. Pero se trata de armas convencionales, no nucleares. Destruirán todo y luego atacarán instalaciones en Inglaterra, Bruselas, Alemania y Estados Unidos. Se ha dejado claro que estas decisiones ya se han tomado y que se ejecutarán automáticamente. No se puede detener. Lo que quiero decir, señor juez, es que el sábado por la mañana todos los estadounidenses se habrían despertado y se habrían dedicado a sus asuntos, y todos estuvimos a punto de morir ese día. Si el abuelo autopropulsado hubiera dicho sí, todos
todos estaríamos muertos porque en cuanto los rusos hubieran atacado, habríamos tenido que responder con armas nucleares. No tendríamos otra opción. Y en 72 minutos, no 72 horas, en 1 hora y 12 minutos todos habríamos desaparecido. Eso es todo lo que se necesitaría para destruir el mundo. Y casi ocurrió el sábado. No estoy fanfarroneando, no estoy bromeando. Esta es la amenaza más real que existe. Es por eso que el autopromocionado abuelo estaba tan furioso porque fue humillado. Putin le dijo: he tomado la decisión de que todos vamos a morir por tu culpa, idiota. No ataques a Rusia, esa es la línea roja de todas las líneas rojas. No lo hagas. Y sin embargo, siguen discutiendo cómo hacerlo. Hemos llegado a una línea y esa línea ha sido marcada muy claramente. Los rusos han dicho repetidamente que, si Occidente continúa con todo esto, las consecuencias serán catastróficas. Y el problema no son solo los misiles de largo alcance. El problema es que cualquier arma utilizada contra Rusia con participación militar conocida convierte esencialmente a Occidente en parte de este conflicto. Rusia ya no ve esto como un conflicto con un país conocido. Ahora es un conflicto con la OTAN y Estados Unidos. Ya no es un conflicto regional, sino mundial. Una vez que sucede, no tenemos tiempo para reaccionar. Estuvimos al borde de un conflicto nuclear. Un paso en falso, una decisión equivocada, y se acabó. Pero, ¿qué vemos? Los políticos siguen jugando a sus juegos sin darse cuenta de lo cerca que estamos del desastre. Discuten nuevas sanciones y suministros de armas como si fueran meras tácticas políticas, sin darse cuenta de que las consecuencias serán globales. Como si pudieran simplemente pulsar el botón de cancelar si las cosas van mal. Putin lo ha dejado claro. Rusia se defenderá y tomará represalias contra los implicados en el conflicto. Esto no es una amenaza, es un hecho. Ha advertido en repetidas ocasiones que si Occidente cruza la línea, Rusia no será ceremoniosa. Estamos hablando de armas y sistemas hipersónicos que Occidente no podrá interceptar, una respuesta automática que no se puede detener. Fin de la cita. La probabilidad de un conflicto nuclear es mayor que nunca. Si Rusia cae en desgracia, todo habrá terminado. ¿Se dan cuenta de esto nuestros estimados socios? Aparentemente siguen creyendo que es improbable que Putin apriete el botón. Pensaron lo mismo el año pasado, cuando Putin tomó una decisión que todo el mundo consideró increíble. Para detener esta escalada, es posible que Rusia tenga que hacer un movimiento que corte los deseos de los países conocidos de seguir subiendo peldaños, acercando el conflicto nuclear. ¿Cuál sería? Quizás ataques a centros de decisión o bases de reparación. Dudo que, entonces, se pusiera en marcha el artículo 5. Putin ha advertido repetidamente: no lo hagáis. Ahora se necesita una ducha fría para enfriar a los acalorados. En general, seguimos observando, aunque, hablando con franqueza, nuestras previsiones no son las más brillantes. Deja tus comentarios, comparte tu opinión e impresiones. Suscríbete al canal para no perderte nuevos episodios interesantes. Haz clic en la campana para estar siempre informado de las últimas noticias y análisis. Hasta pronto.